Hola, hola. Tengo que parar porque si no, no puedo publicar el video. Muy buenas tardes. Tenemos una invitada muy especial. No quiero hablar de ella para darle espacio a que entre aquí a este espacio virtual, que es un espacio el cual literalmente parimos nuestros sueños en educación sexual consciente, porque soy una gran creyente de que la educación cambia, transforma y vamos a ver, hola, hola, hermosa, si me escuchas, estamos por aquí, eso, vamos a ver, ok. Esperemos que esta invitada nos acompañe. Además, el tema es muy importante. Si tienes amigos o amigas, invítalos. De todas maneras, el video va a estar, hola Bella, va a estar aquí grabado. Y el tema es muy actual, porque hoy más que nunca, por las situaciones de confinamiento, de cambios a nivel mundial, pues estamos prácticamente teniendo que estar en familia, en contacto constante, y más los que viven en pareja o los que también viven solos. ¿Cómo esto también ha generado un cambio interno, no solamente en la forma de relacionarnos con nosotros y nuestra sexualidad, sino en el relacionamiento con los demás, y no solamente de pareja, sino en todo sentido, con también integrar la virtualidad aparte de nuestro proceso de educación? Y bueno, ¿qué es eso de la sexualidad consciente? Hermosa, bella, aquí hacerlo en este. Hola, hermosa. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, qué rico Ay, compartir. muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un honor porque sigo tu trabajo, me encanta lo que haces, admiro también a tu maestra, todas estas cosas que haces maravillosas. Soy tu fan, entonces muy honrada de que aceptes este espacio para compartir. Pero más que hablar de una sexualidad, quiero que hablemos de ti, hermosa Patricia Chalbaud. Cuéntame un poco de ti, cuáles esos orígenes con ese apellido tan lindo. Bueno, Y primero que nada, gracias, Saraí, por la invitación, por el cariño, porque este es un momento en la historia de lo que vamos viviendo como almas y como humanos, en donde es primordial la unión. Y es primordial que nos unamos entre las aristas que nos hacen crecer y evolucionar. Y cada vez que encuentro gente maravillosa haciendo un trabajo como el que tú haces y muchas otras personas, y tenemos la oportunidad de crecer juntos, bueno, hacemos comunidad y eso para mí es valiosísimo, ¿no? Por una parte, para no extenderme mucho hablando de mí y demos pues, espacio al tema que nos concierne hoy, te cuento, el Chalbó es francés y entre pues toda esa migración europea que llegó a América por la guerra, pues llegó mi familia originaria a Venezuela, al estado Mérida, y ahí se instaló mi bisabuelo. De ahí en adelante, bueno, toda la familia se fue desarrollando. Yo nací en Caracas y llevo con mucho cariño y con mucho orgullo mi apellido, porque súper. representa eh, como esa multiculturalidad que me gusta tanto, como esa fusión de diferentes razas, de diferentes tipos de personas y la verdad es que creo que en este momento de la historia del mundo es importantísimo eso, saber que somos uno.
Súper bella. Y cuéntanos un poco, no voy a ir muy profundo, ¿sí? Lo que quieras tú comentar de ti, pero ¿cómo fue que esa mujer que crece en una familia europea, venezolana, que de todas maneras todas esas influencias están allí, y pues que estás en Latinoamérica, ¿cuándo es que te pica el bichito de yo quiero dedicarme a esto o me encanta el tema? Yo llegué por accidente, yo nunca pensé hacer esto, realmente yo soy educadora en idioma, entonces pues cada uno tiene su historia, ¿no? Nunca yo dije, Sí. esta es una de las profesiones que quiero hacer o de los campos que quiero estudiar, es este. ¿Cómo fue que tú diste en ese punto de elegir o de dejarse tocar? Porque yo creo que esto es una cuestión de sentir Es por así, ese llamado de que la humanidad es así. necesita mucho y necesitamos mucho ese contacto amoroso y de otras dimensiones con nuestra sexualidad. Mira, yo creo que tú acabas de decir algo clave. Esto uno no lo busca, esto te encuentra. Yo siempre fui muy intensa, soy de signo Escorpio, fui muy profunda, Yo también, con razón, 30 de octubre. como una marca. Y ¿Qué siempre, fecha? ¿cómo? ¿Qué fecha, Bel? 20, ¿Qué fecha? 20 de noviembre. Ah, yo soy del 30 de octubre, estamos allí, Ah, oh, qué bueno. juntas. Entonces, yo creo que siempre fui muy curiosa, siempre fui una gran lectora, siempre profundicé mucho en temas que tenían que ver con el ser y con la sexualidad, pero no como para trabajar con nadie, sino por curiosidad, porque me gustaba. Desde muy niña leí astrología, la comprendí muy temprano, cuando no existían ni siquiera internet, que puedes entrar y averiguar tantas cosas. Yo aprendí astrología de la forma tradicional y por mi propia cuenta. Entonces yo creo que ya ahí habían indicios de que estaba desarrollándose un alma de la que yo no tenía conciencia. Después, bueno, la vida fue sucediendo y en algún momento llegué a un punto de quiebre donde se me cayeron las estructuras básicas de mi forma de vivir, se tocó la familia, se tocó el ser personal, se tocó la parte de dinero. Gracias a Dios nunca se tocó la parte de salud, que eso lo agradezco profundamente, pero fue como que se quebró todo y empecé a sentir ganas de no vivir. Empecé a decir, esto no tiene sentido, esto, ¿para qué tanto esfuerzo? Si al final nos vamos todos y la gente no cree en el amor. No le veía ningún sentido, Saraí. En ese tiempo, una conocida, mi carrera profesional, o sea, mi profesión original es comunicadora, y una compañera del trabajo que tenía, yo tenía unos programas de radio y hacía locución diariamente, en ese momento me empujó a ir a una clase de yoga y fui por puro compromiso. No era lo mío, no me interesaba, nunca había practicado yoga, mi familia tampoco, nunca había estado en ese ambiente. En esa clase pasó algo y fue que respiré y algo se soltó y fue como ver una lucecita brillante que me decía, mira, sí vale la pena, abre por aquí. Entonces, ese Wow. llamado fue muy fuerte y bueno, comencé ese camino para mí misma, no para nadie más. Y fue la meditación, el yoga, ese movimiento de conexión conmigo misma lo que me sacó de esa densidad donde yo estaba metida, ¿no? En ese camino me fui instruyendo, bueno, esto que 15 años atrás o un poco más, me hice Master Yoga, trabajé con Kundalini, trabajé con Yoga Integral, tuve muchos grupos de personas y di clases, compartí lo que yo vivía, eso es lo que hacía. Yo no daba una clase de yoga para mí estructurada de una forma rígida, sino que dependiendo de lo que necesitaba el grupo y yo sentía que necesitaba, yo me arriesgaba y hablaba y decía, yo siento esto y vamos a hacer esto y la gente salía relajada. Ahí descubrí algo y es que en yoga no se hablaba de sexo. Y yo decía, pero si es una energía tan poderosa, ¿por qué no podemos hablar de sexo? ¿Por qué hay tanta limitación entre el yoga tradicional y
expandir la conciencia. Y yoga, a diferencia de tantra, te pide que controles la respiración, la energía dentro de ti y la lleves a despertar la conciencia, pero que mantengas la sexualidad como algo controlado. Por mi esencia natural tan intensa, por ser Escorpión, por no sé qué, yo decía, yo no puedo controlar una fuerza que es más grande que yo, pero no lo veía como el sexo que vemos hoy y creemos que es sexo, sino como la energía. Yo decía, esto pulsa, esto no se puede parar. Y allí empecé a investigar por mi propia cuenta y a hacer clases como de más liberación de energía, como más de siente y permítete. Y pasaron cosas maravillosas. En ese trayecto me conseguí con María Gabriela y empecé unos 5 años atrás a trabajar con ella y dije, esto se parece mucho a lo que yo hago empíricamente, a lo que yo hago tradicionalmente en mis clases y con mis grupos, y fui como puliendo esa parte todavía para mí misma, hasta que hace unos 2 años empecé a ayudar a gente, pero no empecé porque abrí la consulta específicamente para eso, sino porque me daba cuenta de que al mover la energía sexual se sanaba cosas que tenían que ver con otros ámbitos de la vida. Y decía, esto es rápido, esto da resultado, esto empodera a las personas y entienden que los grandes maestros son ellos, no yo, no dependen de mí. Y eso me daba mucha alegría, porque si estas personas salen no solo sanas, brillantes, conectadas y con un nivel de conciencia distinto. Y creo que se gestó en mí como un compromiso personal de decir, mientras más personas estén despiertas en este mundo, mejor. Hay que ser y hay que compartir lo que podamos compartir. Y allí decidí desarrollar sexo holístico, que existía, pero más por una pasión personal que por otra cosa, ¿no? Yo creo que a mí el conocimiento de la energía, el movimiento de la energía y la conciencia de la energía sexual me hizo ser mejor persona. Y eso no tiene precio. Ahora lo que hago es compartir mucho de lo que me sirvió a mí y las experiencias que empecé a adquirir con las personas que trato. Empecé a documentar todo lo que sucedía y cuando voy revisándolo a lo largo del tiempo digo, wow, esto funciona para el bien del ser humano, para la reconexión con nosotros mismos, no puedo dejar de hacerlo. Y aquí estoy compartiendo. Qué lindo, wow, qué historia tan linda. Yo creo que estas historias son las que, pues, las que inspiran y las que nos hacen ver de que ese trabajo de autoconocimiento en algún momento viene como esa expansión de ustedes decir, voy a entregar, voy a dar esto. Y cuando tú estabas hablando, tenemos muchas cosas paralelas, hermosa. Seguro. Entonces, me hiciste acordar de muchas cosas. Y, y cuando tú dices que esto funciona, es la misma sensación que a mí me pasa cuando leo los informes de los terapeutas que se certifican con nosotros. Ellos deben de pasar y wow, todos esos procesos y uno dice, esto funciona. Nos da pues mucha seguridad y también mucha valentía para abrir y más nosotros del género femenino, siendo mujeres, porque además incluso en ese ámbito a nivel profesional e incluso a nivel holístico, como tú y yo lo estamos haciendo, o a nivel clínico, como lo hacen otras personas, con las mujeres ha sido también algo pues, que se ha tenido que ir construyendo y espero que este sea un momento de ese boom, porque como tú hay muchas mujeres que ya estamos en ese ámbito y cada vez estamos haciendo cosas mucho más impactantes. Así Y es. bueno, ahora vamos al tema de hoy. El tema de hoy es muy interesante porque es sexualidad consciente en épocas de pandemia. Y no quiero sonar como un cliché, pero realmente esto es un proceso largo, cambia muchas cosas a nivel interno y externo, no solamente en política, economía, en medicina, en ecología, en ambiente, o sea, esto está transformando todo. Y hoy más que nunca me decía un amigo publicista, ese tema está de moda, Sara, es que eso tuyo está no sé qué, eso por todos lados, sí, y falta, ¿no? Entonces yo digo, Falta. y a veces falta.
porque aún, por ejemplo, yo que estoy ahorita haciendo un recorrido por México, incluso las noticias, sus ídolos mujeres, que son las de la telenovela, y las vidas de esas mujeres son llenas de prejuicios, llenas de sumisión, mujeres empoderadas a nivel emocional, a nivel económico, pero a nivel sexual, totalmente sumisas, y eso hace que sean siempre como mártires, ¿no? Y que el machismo y muchas situaciones a nivel de relacionarnos todavía no se habla, o sea, todavía hay una gran coraza en nuestra Latinoamérica y en otras partes del mundo porque he ido, pero pues por allá es otro cuento, pero en este lado del mundo es súper importante que empecemos a abrir estos espacios, que usemos la virtualidad no para solamente escuchar la novelita y los dramas, sino para realmente, como tú dices, buscar y empezar a educarnos. Esa historia tuya nos inspira. ¿Por qué es importante hoy en día esta situación de la sexualidad consciente en pandemia? ¿Qué es lo que ha pasado en tus consultas, con tu contexto, que nos surge hablar, no hoy, sino muchas otras veces, ojalá muchos años, respecto a esta situación y cómo la sexualidad consciente es un tema que hay que hablar y poner en la mesa del comer? Sí, definitivamente es un tema que hay que hablar y mira, yo creo que incluso antes de la pandemia ya veníamos en un movimiento en donde lo femenino está surgiendo y pidiendo una transformación a nivel personal y colectivo. La energía masculina y la energía femenina como esencia son primordiales ambas, pero como nosotros nos hemos desarrollado en culturas donde es mucho la energía masculina, es como la que ha moldeado la sexualidad que nosotros conocemos. Una sexualidad que es rápida, que es fogosa, que es intensa, que tiene un propósito rápido, donde debe haber un orgasmo, donde debe haber una entrega inmediata, puede ser muy violenta. Es algo Que es visual, muy visual, es de la totalmente forma. y tiene una estructura, va rápidamente, o sea, ella se enciende rápido, alcanza su máxima expresión rápido y se apaga y vuelve otra vez. Es una sexualidad muy instintiva y está muy, a mi criterio, manejándose desde los vórtices de energía inferiores, que no quiere decir que sean mejores o peores, sino que es como tener la sexualidad o la expresión sexual en diferentes niveles de conciencia. Doy un ejemplo, cuando somos muy jóvenes y estamos iniciándonos en la sexualidad, generalmente es una energía muy viva y es una energía muy intensa, que es difícil de controlar y lo vemos en los muchachos, tienen erecciones involuntarias rápidamente, pueden llegar muy rápido, las muchachas se ponen muy bellas, muy llamativas, muy hormonales, y es algo que es evidente, no lo puedes parar y es nuestra naturaleza. Pero a medida que nosotros vamos evolucionando como seres humanos, en experiencias y en edad, eso va cambiando, eso se va transformando y va yendo a otras formas de expresión. Pareciera que en nuestra cultura, que está muy enfocada hacia lo masculino, y no es porque sea culpa de los hombres o porque es que el hombre es el que lo hizo, no es una energía que está dominando hace mucho tiempo, pareciera que nos quedamos muy pegados en un sexo o en una sexualidad que es muy adolescente, que es muy primaria y que conocemos poco de nosotros mismos, porque de alguna manera eso es lo que nos han enseñado, no hay modelos de sexualidad que se expresen de forma madura y tampoco hay conversaciones, espacios de libertad de expresión sobre sexo. Nosotros vamos recorriendo el camino en esa energía, en una cultura patriarcal, conocemos mucho lo masculino y empezamos a hacer un llamado a lo femenino de que, bueno, ahora queremos empoderar a la mujer y todo lo demás. La mujer es la que tiene que tener más poder y hemos hecho grandes logros en ese espacio, sin darnos cuenta de que es verdaderamente la energía femenina, sin darnos cuenta de que la energía femenina nos puede avasallar de un solo golpe, como pasó precisamente en la pandemia, y llevarnos a un espacio en donde necesitamos nutrirnos para poder después salir y florecer.
El espacio de la pandemia nos obliga a mirarnos de otra manera, a relacionarnos de otra manera, a experimentar la sexualidad de otra manera, a mirar partes de nosotros que no habíamos mirado. No podemos seguir distraídos afuera, empezamos obligatoriamente a mirarnos dentro, ¿no? Y empezamos a ver nuestra forma de ser, nuestras relaciones, nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras alegrías, nuestras fortalezas, empezamos a ver un conjunto de cosas en un espacio limitado que nos está diciendo mira adentro, mira adentro, mira adentro. Hasta celularmente estamos cambiando. Nosotros estamos teniendo ahorita un cambio tan grande como humanidad que vamos a quizás recordarlo en la historia como un antes y un después, porque antes no habíamos vivido lo que vivimos ahorita. Quizás se vivieron otras pandemias, pero lo que vivimos ahorita no lo habíamos experimentado como humanidad. Esta conexión con la energía femenina nos está llevando a experimentar la sexualidad de otra manera. Nos está llevando a conocer una forma de relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestra forma de sentir, con nuestro placer, de otra forma. Tenemos que reconsiderar situaciones que son distintas y ya quizás no nos llenen las mismas cosas que antes. Ya quizás no nos sirvan las mismas relaciones que antes. Y nos hemos visto obligados a relacionarnos de una forma totalmente diferente. Y una de ellas puede ser que comprender tanto, tanto, tanto que somos energía, que podamos lograr relacionarnos con personas que están en otras partes del mundo y sentir a través de un teléfono, de una pantalla, y decir, oye, pero esto se puede sentir bien real, entonces, ¿qué tiene que ver con el otro o con él o conmigo? Y te empiezas a dar cuenta de que la sexualidad y lo que sientes tiene que ver más contigo que con el otro, pues el otro te está funcionando como un alma maravillosa que está poniendo su energía para que tú te mires. Entonces, esa es una de las cualidades que yo encuentro en estos tiempos, entre muchísimas otras, porque he visto mucho en terapia que hay relaciones que se fragmentan porque no saben relacionarse desde el corazón. Entonces dice, bueno, pero es que ahora estamos en pandemia, estamos juntos tanto tiempo que ya ni nos queremos ver. Y otros que entonces estaban muy separados y se pudieron unir. O sea, cada caso es distinto porque cada ser humano es diferente. Cada uno tiene una huella dactilar distinta y un propósito de vida distinto. Pero en general hay una reconsideración de cómo nos expresamos sexualmente y ya el sexo por sexo no está tan dando tanto furor como antes. Ya empezó de lo que es la energía sexual, por ejemplo, de cómo se relaciona eso con nuestra forma de vivir, cómo es algo personal que se siente y no una cosa extraña y etérea y chamánica que viene de otra parte y me la insuflan. No, es algo que está en ti, que tú lo puedes activar, que tú lo puedes sentir físicamente y que lo puedes mover en conciencia y usarla a tu favor. Entonces, todo esto está pasando por el hecho de tener el espacio y el tiempo de autoconocernos. Es por lo menos en forma genérica como lo vengo viendo. Sí, es muy interesante lo que dices porque es como un holograma, ¿no? Es como empezar a ver ese holograma, pero al final, y así seamos diferentes y con propósitos diferentes, es esa autoobservación. Y claro, poder integrar estos conceptos que son más allá, que son, yo creo que la parte energética está hasta a nivel celular, pero como que hay una duda, a pesar de que vemos la célula desde cuarto, quinto de primaria, hay una desconexión como con esa parte incluso biológica, bioquímica y con la conciencia de que hay cosas, como tú dices, sutiles y una de las cosas que a mí más me aterró como facilitadora en procesos presenciales de muchas personas, de poquitas, de todo y todo lo que se vivía, cuando vi que durante la pantalla sucedían cosas impresionantes con el movimiento energético, las sensaciones, entonces es esa conciencia de que sí es algo que está internamente. Pero también cuando hablamos de la virtualidad, también toda esta cuestión de exponer más el poliamor, el swinger, todos los eventos eróticos, como estuve yo en uno en Barcelona, el Salón Erótico de Barcelona, y muchas cosas que yo antes dije, no, esto solamente lo he visto en algunas películas, y cuando yo veo toda esa cosa allí de frente, tarimas con diferentes tipos de orgías, con sadomasoquismo, con una cosa, también lo de voz de Johnny, también lo de Tantra, también
Wow, entonces es muy interesante lo kinky, que ahorita también, o no sé qué, o sea, ahorita todas estas expresiones que siempre han estado, y dicen, no es que ahorita estamos, no, siempre ha sido tan, como tú dices, tan expansiva y tan fuerte. Así ¿Y es. cuáles son esas? Otra cosa que también, que tú dijiste era en la casa, entonces con los niños, con los hijos, ahorita sí hay una cuestión allí también de qué hablar. Cuéntame. Bueno, viéndolo desde la parte de que se va abriendo, tenemos que entender que estamos en la era de Acuario, en su pleno apogeo, que comienza de verdad, a abrirse, ¿no? La era de Acuario implica la tecnología, el crecimiento, la apertura, la comunidad, la comunicación para todos, la información disponible para todos, que se abra como que esa caja de Pandoras también de lo que nosotros sabemos que está, pero no decimos nada de que está. Y esta es una oportunidad maravillosa para poder mirar las cosas tal y como son, sin tanto prejuicio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que genera las degeneraciones que decimos que hay en el sexo si no es la misma represión? Cuando la energía sexual fluye abundante y libre, tú conectas con la energía del amor. Y la energía sexual, energía del amor, es una dupla poderosísima que te lleva solo a expresarte desde el bien. No hay nada absolutamente que pueda darle paro a esa energía maravillosa que es el amor y que es la energía sexual. Nosotros desde las construcciones mentales que hemos tenido, desde las creencias, desde todo el desarrollo educativo que nos han dado, impuesto, bueno, por una cantidad de cosas que pueden provenir de la religión, de la educación, de la cultura, y va a variar un poquito según dónde te desarrolles. Allí se gestan las bases de cómo te debes comportar con respecto al placer, con respecto a ti mismo, con respecto a la sexualidad. Entonces, si te dicen desde una temprana edad que tocar tu cuerpo no está bien, que cuando vas a tocarte hay partes del cuerpo que no se tocan, que hay partes del cuerpo que son sucias, que hay partes del cuerpo que no se deben mostrar, que tienes que cuidarte, porque vas pasando desde una inocente y de repente entre la pubertad y la adolescencia, entonces te dicen que no puedes comportarte de tal o cual forma, no puedes moverte de tal o cual forma, que te puede pasar algo que es terrible, empiezas a vivir. O ver a los papás, o ver a los papás desnudos, ¿no? Eso también se va, Sí, algunos todo nunca se eso puede ver. empieza a ser algo que... Entonces, nosotros crecemos con miedo y con miedo a nosotros mismos, primero a tocarnos, a sentirnos, a mirarnos y a expresarnos libremente. Y después, se crean situaciones que son represivas. El pulso sexual no se para porque estén esas creencias o porque estén esos dominios mentales. El pulso sexual va a salir y a moverse. Y depende de lo que hayas vivido, de una u otra forma se va a expresar y va a salir. Entonces, cuando llegas a una vida libre, quieres vivirlo todo. Y puede que creas que si soy libre y no me comprometo y tengo varias parejas a la vez, voy a ser más feliz. Y si lo aceptan, perfecto. Mientras más experiencias sexuales tenga, mejor sexo voy a tener. El sexo se convierte en algo de lo que hablamos más de lo que lo hacemos. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos de sexo y decimos, y los juguetes, y el erotismo, y la ropa, pero cuando empiezas a hacer encuestas reales, ¿cuántas veces a la semana o al mes tiene sexo una persona? Normal y corriente. O sea, la realidad es distinta a lo que nosotros proyectamos. Cuando vemos toda esta apertura sexual, además que tenemos unas redes sociales, un internet que nos está mostrando una hipersexualización del cuerpo, de la mujer, del hombre, de la vida, y para tener poder tienes que ser de tal o cual manera. Entonces nosotros nos perdemos y creemos que vamos a encontrar el placer o la conexión, porque la palabra que creo que es importante es la conexión en ese tipo de prácticas. La mayoría de las personas vive estas experiencias y después resultan vacíos. Después resultan, sí, lo viví, pero no era como yo me lo imaginaba aquí. Bueno, de repente quieres hacer un trío, de repente quieres estar en una orgía, de repente quieres tener diversos tipos de personas. Y empiezas a estar cada vez más y más vacío porque la conexión que estás buscando no la vas a conseguir allí. Son experiencias y ya. No tiene nada de bueno ni de malo.
No tenemos que ponerle un prejuicio porque la elección sexual es de cada uno. Además, el erotismo es algo natural de nosotros. Naturalmente somos eróticos, naturalmente somos sensuales, somos bellos. Ahora hemos puesto modelos que supuestamente son los eróticos, que supuestamente son los sexuales. Es una energía lo que te hace ser sexual. Tú puedes estar vestida hasta aquí totalmente y ser una mujer hipersexual, hipersensual y transmitirlo. No porque estés buscando esto o aquello, sino porque es una esencia que se mueve, es una energía. Por esa parte, entonces, podemos ver ahora de todo que siempre ha existido, porque al final léete un poquito del libro de los griegos y los romanos y ya existía. Y antes también los humanos siempre hemos estado en conexión, buscando esa conexión. Es un pulso que nos lleva a experimentar. ¿Qué sí es bueno y qué es importante? Que tú sepas qué quieres tú de verdad. Cuando te autoconoces, dices, wow, ¿qué quiero sentir? ¿Qué quiero experimentar? ¿Por qué quiero sentir esto? Y llevarte hacia cosas que verdaderamente te den placer y te hagan sentir bien contigo mismo desde tu honestidad, tu integridad, tu honra a ti mismo. Y eso puede ser cualquier cosa, la que tú decidas, pero que te haga sentir bien aquí. Y que trates de no echarle broma a los demás. Pues. Trates de que, así como te respetas y te quieres a ti, te das placer a ti, también los demás puedan estar en ese ámbito, ¿no? En ese campo. Eso me parece que es importante. Con respecto a los niños, al estar en casa, al hecho de que ya, bueno, no hay tanta privacidad ni espacio, como hemos visto que el sexo es escondido, incluso dentro de nuestros entornos familiares y siendo padres y teniendo hijos o siendo hijos y teniendo padres, nosotros no queremos imaginarnos a nuestros padres teniendo sexo y a nuestros hijos teniendo sexo. Ese tipo de cosas no las hablamos, no las normalizamos. Como no las hemos normalizado y no le podemos poner, o no le ponen la mayoría de las personas en la puerta un papelito o un mensajito que diga no molestar, los padres tenemos sexo, como no lo hacemos, empieza a haber una desconexión, porque estos padres no tienen un espacio privado, pero es que tampoco se lo hicieron antes. El espacio privado es el espacio escondido, el espacio que nos tomamos cuando nos vamos fuera de la casa, o nos tomamos un espacio, y eso no es vida, es agradable, pero eso no es vida. Porque si en tu propia casa tú no puedes tener un espacio para tener relaciones sexuales sanas, para normalizar que la sexualidad es parte de nosotros, si no se puede vivir en placer, ¿dónde lo puedes hacer? O sea, si tienes que en tu propio entorno estar escondido y estar tapando que tienes o no me hagan o no me vean o no, bueno, ahí estamos en problemas y empezamos entonces con estas situaciones a tener que replantearnos las formas que podemos tener nuestra expresión sexual de forma consciente. Esto no quiere decir que vas a estar teniendo toda tu parte íntima expuesta, sino que normalizar que el sexo es parte de nuestra vida. Hablar a los términos adecuados y en las edades adecuadas, con el respeto y la madurez adecuada con nuestros hijos. Porque si no le hablamos nosotros, ellos van afuera a buscar la información y se la va a dar otro, y se la va a dar de la forma que menos te imaginas. Y si no crees que es así, ya tienes hijos adultos, ve y pregúntale, ¿cómo supiste tú de sexo? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo pudiste resolver problemas y situaciones que se te presentaron? Generalmente no es con los padres que hablamos. ¿Qué mejor situación que cuando podemos libremente hablar con las personas que nos aman, ¿no? Y decir, oye, vivo esto, me está pasando esto, ¿cómo experimento esto? Y recibir respeto, recibir buena atención y compañía en ese espacio de forma amorosa, ¿no? Esta situación de pandemia nos lleva a reconsiderar tener un sexo más consciente. Nos lleva a Por lo menos una comunicación. totalmente. Esa comunicación. Además es muy interesante lo que estás diciendo porque eso todo el tiempo estamos en esa sensación de que las vivencias tienen que ser, como tú dices, llegar a esa conclusión de hacerlo con el corazón. Hay un proceso porque estamos en evolución. Vamos a sentir y a tener fallos, vamos pues a responsabilizarnos de lo que digamos, pero sin esa carga de que es una marca. Correcto. De que estamos arrastrando unas energías súper pesadas que incluso en el ámbito energético de la sexualidad y de nuestros campos sutiles,
siempre está la pregunta de la limpieza kármica de los amantes, de los novios de yo no sé qué, que si usted tuvo 300 novios, entonces, quién sabe qué, que bueno, una cantidad de situaciones. Y eso viene con esa cantidad de creencias y por eso hay tanto miedo de que al interior del hogar con el autogestión del placer, cuando los chicos empiezan, no me gusta usar esa palabra, pero para pues es la palabra que se usa incluso en los congresos de sexualidad, la masturbación, chicos de 5 años, 4 años que empiezan a tocarse, 6 7 años, y esto crea entre la familia y los padres como un limbo, y muchas veces entran en varios extremos, pero normalizar esto, decir que hay un espacio para aquello. Además, los espacios privados son muy nuevos. Antes el Son muy sexo nuevos. se hacía de una forma mucho más, se mostraba, Sí, se totalmente. mostraba. Ahora, como nosotros estamos muy desconectados del cuerpo físico, por este tipo de cosas, porque, bueno, cuando nace un bebé, por ejemplo, no lo cargues mucho porque se malcría, no, que no duerma con los padres porque eso no es sano. Cuando el nene va creciendo, entonces, si hace una pataleta, un berrinche, no lo tomes en cuenta. O ignóralo para que se tranquilice y no te esté repitiendo ese tipo de cosas. Esto está sucediendo ahora y sucedía mucho más hasta hace poco tiempo. Ahora hay como más de la crianza respetuosa y hay más conciencia, pero falta mucho camino por recorrer. Cuando un niño siente que tiene rabia, tiene tristeza, tiene miedo y no es contenido y nadie le enseña que eso es una emoción y que eso es normal que lo sienta y que lo van a abrazar, contener, ven acá, mi amor, se te va a pasar, respira, no tienes por qué tener miedo, estoy para acompañarte. Esa contención va a marcar cómo se va a relacionar él cuando sea un adulto. O el hecho de decir, hacen una pataleta porque tiene miedo, rabia, frustración, lo que sea, y lo dejan solo, imagínate cuando crece cómo va a comportarse. Emocionalmente somos muy analfabetas y eso empieza en el trato con el cuerpo. El cuerpo guarda toda la información y él tiene una conexión físico-emocional que puede actuar deliberadamente sin pasar por la mente, porque ya está como hecho un camino que es reactivo. Eso se grabó a nivel cerebral, el cerebro no va a cambiarlo porque él es ecológico y él no tiene por qué reenseñar algo que ya se enseñó. En el camino del crecimiento, este nene o este niño, 4 o 7 años, se toca en sus genitales porque es una parte de su cuerpo, pues está lleno de 20.000 miles de terminaciones nerviosas. Es natural que descubra partes de su cuerpo que le gustan más que otras y puede ser las orejas, puede ser el ombligo, puede ser la nariz, puede ser los genitales, puede ser cualquier parte del cuerpo que tenga muchas terminaciones y la gente no sabe qué hacer con eso, pero sí es una parte de su cuerpo, en donde él va a vivir hasta que se vaya, que lo descubra, que lo sienta, está bien, que lo enseñes de forma amorosa y amable a los espacios, que sí puedan ser por su propia protección, es un proceso que debe ser hecho en conciencia y con amor, para que no sigamos siendo unos totales desconectados de nuestro cuerpo. Ya tenemos una sociedad que está así, actuando de esa manera, y vemos que pues tenemos muchos problemas de obesidad, anorexia, problemas con la poca aceptación, las muchachas que están eternamente queriendo seguir modelos, y las adultas también, de lo que está de moda, entonces sometiéndose a una cantidad de operaciones e intervenciones físicas que dejan una consecuencia, porque eso un día va a dar un resultado. En el momento, esa transformación inmediata, sí te va a hacer sentir bien, posiblemente te haga sentir que te ves de tal manera, pero eso no va a cambiar tu estima interna, eso no va a cambiar el amor propio, eso no va a cambiar que tú te aceptes a ti misma o a ti mismo, ¿no? Esas exploraciones de nuestros hijos, de los pequeñitos, son normales, son naturales y hay que saber llevarlas. Y los niños tenemos que cada vez más tener más educación de cómo criarlos en amor y en respeto. Y comienza el embarazo, comienza en la lactancia materna, comienza en el cariño que le otorgue la madre, el padre, el entorno a este niño y la seguridad que le demos para que no sean analfabetas emocionales ni físicos. Y así podamos desarrollar una mejor sociedad. Desde ahí vamos a poder hablar de sexo de forma natural, pero si no les enseñamos lo básico, cuando lleguen a la edad de la adolescencia y queramos sentarnos con ellos o decirles algo de sexo, van a decir, ajá, ¿qué me vas a decir?
no quiero hablar de eso, porque nunca se habló de eso naturalmente. Entonces, va a ser difícil y ese niño o ese adolescente va a buscar la información afuera. Y afuera hay mucha gente queriendo hacer cosas que quizás no sean tan buenas ni tengan las mejores intenciones. Entonces hay que tener cuidado con lo que vamos haciendo en el camino. Yo siempre que me preguntan lo de la qué le digo y qué le digo, yo le digo, primero edúquense en los padres. O sea, Totalmente. tú te conoces tu cuerpo. Alguna vez, y me tiró el teléfono cuando yo me dijo que la niña que se estaba tocando. Entonces, yo le pregunté algunas cosas, le dije, mire, es normal, está en un cambio, no sé qué, más vale, siéntala, sí, darle un espacio. Y te invito a que tú te masturbes tú, que vuelvas a conectarte con eso para que entiendas un poco qué es lo que la niña está sintiendo. Y si tú te relajas respecto a eso, seguramente ella va a sentir también esa, pero la llevaban a neurólogo, a psicólogo, y yo creía que ella pues estaba normal, no necesitaba nada de eso, pero Es sí necesitaba natural, un es espacio de un tiempo. natural que un niño descubra su cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que sí no está en orden? Esa renuencia que podemos tener nosotros a tocar nuestro propio cuerpo y a sentir que tocarlo es malo. ¿Cómo va a ser malo tocar el lugar donde tú vives? ¿Cómo va a ser malo tocar un lugar que te da placer? ¿Cómo va a ser malo amar a cada una de las partes de este cuerpo maravilloso que te fue dado para experimentar la vida? Eso no tiene que ver con otros, eso tiene que ver contigo. O sea, no podemos seguir pensando que tenemos unos genitales que son feos, que son sucios, que son desagradables, que es tanta la presión que podemos tener que ya se naturalizó la vaginoplastia. O sea, ya se naturalizó que los labios de la vagina tienen que tener un tamaño y un color. Hay blanqueadores. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Eso solamente puede partir de la no aceptación de nuestra condición particular y auténtica. Los labios de mi vagina no van a ser como los tuyos, ni como los de la amiga, ni como los de la mujer de la pornográfica. No, no, cada uno es diferente. Y está bien que sea así. Somos diversos. Entonces necesitamos reconectar con lo básico, que yo lo traduzco en amor propio, yo lo traduzco en conciencia despierta, yo lo traduzco en que tenemos que mirar qué hay aquí adentro. Hay creencias, hay patrones, hay condicionamientos, muchas de estas creencias nos limitan y solamente tú como ser humano vas a saber cuando las observas, oye, ¿esto me ayuda o esto me está limitando? ¿Esto me da felicidad o me está inhibiendo de vivir? Un día te vas a ir, este cuerpo te lo llevas tú, no te lo llevas, este cuerpo lo dejas donde lo encontraste, a donde llegó, y él mismo se irá a deshacer. Pero este cuerpo, mientras está vivo, está siendo sostenido por la energía sexual, porque en el momento que se dio la concepción de tu papi y tu mami, el óvulo y el espermatozoide, empezó la multiplicación celular. Y esa multiplicación fue producto de la energía sexual tan grande que pulsaba y atrajo a tu papá y a tu mamá. O sea que tú eres producto del sexo, tú eres producto de un orgasmo. ¿Cuándo se acaba la multiplicación celular? Cuando el alma deja el cuerpo. No podemos pensar que algo tan fantástico como lo que estoy describiendo resumidamente es algo malo, o que puede haber un error, o que puede tener algo que no está bien. Esa fuerza hizo que tú existas. Cuando te vayas, entonces quizás te des cuenta y digas, ay, ya no tengo el cuerpo. ¿Por qué no vivir la vida? O sea, vive tu vida, porque tú eres el único que vas a experimentar tu propia muerte. Nadie se va a morir por ti. Nadie se va a ir por ti. Entonces tienes que aprender a sacralizar tu cuerpo, a saber que es sagrado por naturaleza, que no es porque lo lleves a una iglesia o porque un gurú te dé una bendición y te ponga un nombre místico, que no es porque otro te dé un estatus en esta vida, es tu cuerpo y es sagrado, allí vives tú. Y ahí es a donde, por ejemplo, todo lo que hago está apuntando. Esa energía inteligente no es más inteligente que mi mente llena de creencias. Esa energía inteligente no es más inteligente que mi cajita de creación, de manifestación de esta realidad que me dieron para poder vivir en este espacio dual. Podemos trascender esa mente y podemos encontrar cosas maravillosas y vivir desde el placer.
muy lindo lo que dices porque es como toda una cuestión de responsabilizarse en nuestro autoconocimiento y hablaste de reconocer las emociones, la energía, el cuerpo. Y el cuerpo tiene, lo digo desde la visión somática, que es donde profundizamos, investigamos, tu neurobiología. O sea, listo, no creas la energía, no te pongas así. Bueno, la neurobiología, esa máquina cuántica que tenemos, porque somos la representación de todas esas cosas que investigan y descubrimientos científicos y siempre llegan a eso, es el autoconocimiento. Y tú tienes esos átomos que estudian por allá, que tú los tienes, ¿sí? Tú los tienes aquí, entonces es muy lindo y también esa insistencia durante esta conversación que ya tenemos 13 minutos, Bella, o 15 minutos, que es el placer. Eso me gusta mucho y en eso es algo que también conjugamos, porque también en nuestra sociedad el placer es algo muy relegado también, ¿no? No, incluso en algunas corrientes filosóficas y sistemas de evolución humana, llámese otros tipos de disciplinas de evolución humana, lo que sea, no quiero poner como nombres ahorita, pero muchas, ¿no? Las bioenergéticas, las de artes marciales, las ecológicas, las de irse a tiempos pasados, las sistémicas, las regresivas, bueno, una cantidad como de espacios que investigan toda esta multiplicidad y somos suprahumanos tratando de entender racionalmente, como tú dices, pero nunca lo vamos a entender racionalmente porque es una cajita muy pequeña, como el placer es relegado. Y hoy, y vamos a hablar un poquito de contestar unas preguntas porque nos han hecho Bastante, preguntas, sí. es rescatar el placer como una herramienta de autoconocimiento y de conexión con ese amor y pues, ese pulso natural que tenemos como seres Seres. en todo su... Bueno, esta tecnología que nos fue dada es evidente que está construida para sentir placer. No hay error allí, porque biológicamente tiene un sentido. Te voy a dar una recompensa porque tú mantengas y sostengas la vida. Pero más allá de lo biológico, el placer se convierte en uno de los portales más poderosos para poder pasar de una dimensión a otra. Y allí hay un cambio de conciencia muy grande cuando tú puedes pasar de un estado a otro entre una dimensión y otra de tu propio ser. El placer es mi visión muy personal. Creo que desde tiempos muy antiguos fue reprimido, y esto viene mucho de las religiones y todo lo demás, para poder controlarnos. Si yo controlo a alguien desde la mente, repitiéndole una y otra vez que el placer te puede hacer perderte, que el placer solo se puede sentir de forma limitada en ciertas circunstancias, que el placer es una condición tan hedonista que te hace una persona egoísta que solo piensa en ti, en sí misma. Si te digo que el placer puede llevarte a la adicción, te puede llevar a los límites de ser un ser humano que no es bueno, naturalmente, sí, al infierno, por ejemplo. Nosotras que estamos regidas por Plutón no le tememos. Hades es parte. Pero no, en serio, es normal entonces, o se normalizó, que el placer sea limitado. Los límites de placer que nosotros sentimos en las sociedades occidentales tienen un techo muy, muy, muy bajito. Incluso cuando somos muy libres y trabajamos mucho en nosotros, decimos, ay, yo soy libre y puedo sentir lo que quiera. Ahí mismo nosotros también tenemos una forma de reprimirlo. Personalmente me pasó por mucho tiempo, yo me consideraba una mujer muy abierta de mente, muy abierta de mente. Yo pensaba, no, es que yo soy open mind y yo no tengo rollo con esto ni con aquello, yo no juzgo, no critico.
Y cuando empecé a trabajar en mí, porque sería imposible que pueda compartir con otros algo que no haya experimentado por mí misma o no haya atravesado y conocido, estudiado y sentido en mí, dije, wow, cuántas veces me he limitado el placer de diferentes maneras. O sea, cuántas veces me he recriminado por que me comí la torta de chocolate a las 4 de la tarde, cuántas veces terminé de tener sexo y salía corriendo, ay, yo no debía estar aquí, yo tenía que estar haciendo tal o cual cosa. ¿Cuántas veces el hecho de sentir placer por bailar, por liberarme y expresarme me hizo sentir como que, ay, cómo me mirarán? ¿Cuántas veces por cómo me gustaba vestirme o sentirme o tocarme, que no está específicamente dedicado a los genitales? Porque es que está tan mal visto muchas veces que tú te autoacaricies. Yo tengo la costumbre de tocarme mucho, de acariciarme mucho. Hombres, Es algo que pero lo del tú a un hombre le dices, sí, tú a un hombre le dices que se toque, o como a los hombres, a las personas con pene, tú les dices muchas veces que se toquen y no saben tocarse el cuerpo, sino solamente su parte genital. Es bien totalmente. interesante lo que dice. Sí, entonces como estamos muy desconectados de lo que nos da placer, porque nos dijeron muchas veces que no estaba bien, sucede que nos cuesta conectar con nuestras fuentes de placer, pero es algo que tenemos que tener en conciencia y trabajarlo, porque el cuerpo está hecho para sentir placer y no solamente los genitales y los senos son los que sienten placer. No, para nada. Lo que pasa con, por ejemplo, los genitales es que tiene muchas más terminaciones nerviosas que otras partes del cuerpo, pero tu cuerpo completo puede ser una fuente de placer infinito. Incluso puedes tener orgasmos de diferentes tipos y puedes salirte hasta del cuerpo para tener orgasmos. O sea, es una cosa infinita. ¿Qué necesitamos? Reconectar con el placer como algo puro, como algo inocente, como algo bonito. Y eso se empieza a hacer cuando en conciencia no solamente empezamos a tocar nuestro cuerpo con amor, que eso es primordial, sino que quizás podemos empezar a hacer conciencia de qué rico es la brisa fría cuando te toca el rostro, cuando te cae un rayito de sol, o cuando pruebas algo que sabe muy bien, o cuando una persona que amas te mira con profundo amor, o cuando terminas un proyecto y dices, wow, qué lindo quedó, qué buen resultado. Todo eso son fuentes de placer, somos naturalmente generadores de placer. Y eso hace que nos cambiemos entonces de una dimensión mental, por ejemplo, a una dimensión un poco más amplia que es energética y podemos percibir diferente. Cuando sucede en pareja, cuando sucede a través de la sexualidad compartida y se llega al orgasmo y todo lo demás, lo que pasa es que por un momento desconectamos la mente completamente. En el orgasmo todo el mundo es inocente. No hay una sola persona que tenga un orgasmo que no sea inocente porque en ese momento tú no piensas. Lo que salió fue una versión de ti que es luminosa y es como ir a la conexión con la nave madre y regresarte rápidamente, pero lo tocaste. Ah, esto soy, regresé a la fuente, regresé a la esencia de donde soy uno, en donde no me tengo que preocupar por nada. Ninguna persona que tiene un orgasmo en el momento de que lo tiene y en los segundos que le siguen, está preocupado de nada. Es algo que te lleva. Después puede pasar lo que sea, pero en ese momento es algo poderosísimo. Entonces, el placer es un tema primordial, particularmente creo que es uno de los pilares de mi terapia, la energía sexual, la comprensión de las esencias femenina y masculina, el placer, son partes primordiales que hay que autoconocer y empezar a abordarlas y desarrollarlas. Y más en pandemia. Entonces vamos a leer rápidamente aquí. Aquí dice uno la masturbación. Ay, 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 no se mueve. Tú lo puedes ver desde allá, Bella. A mí A no se me ver, mueve la. déjame ir desde arribita. Sí, hay.
Ajá, la masturbación, estimulación y exploración son completamente normales, totalmente. Es natural, es completamente natural, no tiene nada de sucio, no tiene nada de malo, no te van a salir pelos en las manos, no te va a castigar Dios, no va a pasar nada malo porque tú puedas conectar contigo. Al contrario, tu cuerpo te lo va a agradecer y vas a empezar a tener mayor confianza en ti y además vas a poder explorarte y saber qué te gusta y qué no te gusta. Entonces vas a poder tener una mejor relación sexual en pareja, porque ya también vas a poder decir, oye, a mí me gusta esto de esta manera, y vas a poder explorar otras posibilidades. Después vamos a seguir, a ver, a ver, a ver. Abajo dice la religión a sexualidad. Tenemos que normalizar y honrar nuestra sexualidad. Bueno, sí, pero también ha sido un aprendizaje, más que echarle la culpa a todo el daño que nos hicieron y toda la cosa, más bien entender que es procesos evolutivos y que ahora hay más conciencia y que, bueno, podemos hacer cambios y llevarnos a una mejor forma de vivir de forma responsable sin necesidad de echarle la culpa a nadie, porque al final como humanidad hemos hecho lo mejor que podíamos con lo que teníamos y por algún motivo el alma nos trae a vivir todas estas experiencias, ¿verdad? Vamos a ver, se me pone lentico, se me pone lentico. Sé que habían otros mensajes, hay uno, el de la religión, creo que es el último, la masturbación. Siempre hay que tener responsabilidad efectiva, dice Noma Datarot, cierto. Si uno está consciente de que son plenas experiencias, se recomienda hacerlo. La palabra clave, que estoy segura de que Saraí va a estar de acuerdo conmigo, es responsabilidad. No responsabilices nunca a los otros o al otro de lo que tú sientas. Hazte responsable de tus propias experiencias y de lo que tú quieres o no quieres sentir. Es allí en donde está la clave. Sabes, Saraí, que tú decías algo importante. Tú decías que hay muchas personas que llegan a estas terapias buscando que le hagan limpiezas energéticas y que le quiten la carga de los encuentros sexuales del pasado. Y cierto, hay mucha gente que llega y entre los cuentos que tenemos diarios, experiencias de muchas personas es, oye, estuve con una persona, pero después me sentí súper mal, ay no, y no quise, pero me dejé llevar, o bueno, o salimos, nos tomamos unos tragos y después fue una cosa que no me gustó, o tuve una relación tóxica por mucho tiempo, entonces, pues yo siento que eso carga, porque el trabajo no es hacer una limpieza energética, y ya, porque eso sería más de lo mismo, es como poder el poder afuera, es como, ven, quítame esto, porque ya me resulta una carga y yo no tengo que hacerlo. Y no funciona así, funciona porque te sientes bien, es como tienes un dolor de cabeza y te tomas una pastilla para el dolor de cabeza, pero no vas a la raíz de por qué se te generó el dolor de cabeza. Entonces, las creencias, los patrones que tenemos dentro, son los que generan que nosotros vayamos haciendo las cosas que hacemos. O sea, nosotros recibimos un estímulo, lo convertimos en un pensamiento, lo mandamos a que otra parte de nuestro sistema cerebral lo convierta en una emoción y lanza un cóctel bioquímico de neurotransmisores y hormonas que se corre por el cuerpo y manda una señal a diferentes lugares en donde nosotros vamos a la acción para hacer algo con eso que nos estimuló, pensamos, sentimos. Y entonces así construimos la vida. Los patrones están ya hechos y se quedan de esa manera. Si nosotros no vamos a ver cuál es el patrón que me lleva a repetir una relación tóxica, cuál es el patrón que me lleva a perderme, desconectarme e irme con cualquier persona sin pensar si me gusta o no me gusta, si estoy lista o no estoy lista. Que no es juzgar que tengas sexo casual, eso no tiene nada de malo. Es que en el día que tengas sexo casual sea por tu propia decisión, porque tú lo quieres así y porque no quieres que sea de otra manera, pero en conciencia, ¿no? Después es que tú ves tus patrones, empiezas a trabajar en ellos y van cambiando las cosas. Pero si te quedas en que busques solo la limpieza energética, bueno, sí te puede ayudar, seguramente que te va a dar un alivio, pero no te va a dar la solución. Es una parte de lo que tienes que trabajar. No sé si ustedes escuchan ahí más de los mensajes, pero no voy a tardar todo desde Argentina. Me encanta este tema.
tan bella. Gracias a todos por estar aquí, a ti, Saraí, por tu espacio tan lindo. Yo no veo más mensajes. No sé si tú lo puedes mover. Listo. Ya son las 12:01, yo creo que dentro de poquito ya nos cierran. ¡Ay, qué rica charla y qué rico todo ese tejido que estás haciendo! Espero que cuando vaya a Colombia o vaya a Medellín, o sea, quiero compartir con tu espacio, hacer yoga, me parece, y disfruto mucho con las personas que también están haciendo algo similar a lo que nosotros hacemos. Claro. Bueno, yo creo Entonces, que no sé cuándo vienes a Colombia. Yo estoy temporalmente en Medellín y voy a estar en México próximamente. No tengo la fecha exacta, pero voy a estar en México porque una de mis hijas se casa en México. Entonces, bueno, por allá voy a estar, wow, por allá voy a estar muy pronto. Ojalá estés por allá y pueda darte una visita, hacer algo lindo. Para mí también es un placer. Y te agradezco profundamente el espacio, Saraí. Estoy a tu orden para todo lo que necesites y a la orden de todas las personas que nos están acompañando, porque la misión es de conciencia y dar herramientas positivas. ¿cómo son tus redes, hermosa? Vale, en Instagram estoy como @sexoholístico. En mi sitio web igual, sexoholístico.com, Twitter, sexoholístico, y tengo una cuenta alternativa que se llama Eleva la Energía. Eleva la Energía pues tiene mucho de lo que es la parte de meditación, de yoga, y no tan específicamente sexo, pero está todo unido porque al final la energía es lo que somos y es lo que nos atrae, y por ella estamos aquí. Sí, además para mí este camino ha sido el más espiritual. Yo integrar y profundizar en toda la parte energética en sexualidad consciente ha sido para mí un salto cuántico a nivel espiritual. Es muy interesante. Entonces, todo esto también he hecho yoga, hice muchas cosas y entiendo muy bien lo que estás diciendo. Entonces, muchas gracias a todos. Recuerden que todavía están a tiempo de inscribirse en nuestras 3 experiencias somáticas. 3 experiencias donde vas a tener toda esa base a nivel bioenergético de cómo liberar, vibrando para sanar. Nosotros, te cuento, hermosa, trabajamos con una técnica que libera toda la información neurofisiológica y es muy interesante porque vibra, se llaman temblores neurogénicos y hace parte de todas estas herramientas que les enseñamos a las personas. Es gratuito, 3 experiencias, en la bio está el link y en nuestras redes constantemente estamos compartiendo información, escuchándolos, estudiando, viviendo, experimentando y conociendo personas tan maravillosas como Patricia de Sexo Holístico. Síganla, compartan, porque realmente compartir es lo que va a hacer que esa masa crítica se abra, se extienda y así ocurren los cambios en las comunidades a través del compartir. Entonces, muchas gracias. Un beso para todos. Estén pendientes de todas mis actividades. Chao. Gracias. Gracias. Un abrazo.